Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Gracias a las clases de biología del colegio, sabemos que las vitaminas son sustancias presentes en los alimentos. Cuando tenemos una deficiencia en la alimentación, cuando no adquirimos de los alimentos las vitaminas, las sustancias, esos nutrientes necesarios, se pueden presentar en nuestra salud algunos trastornos leves e incluso algunas enfermedades graves. Hay síntomas como las hemorragias, el empobrecimiento de la sangre, las ulceraciones de las encías, algunas manchas lívidas, en fin, una serie de síntomas que pueden manifestar, que pueden ser el resultado, la consecuencia de esta deficiencia, de esta carencia de vitaminas en nuestro organismo. Cuando esto ocurre, acudimos al médico. El médico, al ver que tenemos esta anomalía, pues nos hace una receta, nos formula ciertas vitaminas que ya no adquirimos de los alimentos, sino que vamos a ir a la farmacia, las vamos a adquirir, las vamos a consumir de manera externa, pero igual van a hacer el mismo efecto en nuestro organismo. Es por eso que nos vemos tomando vitamina C, vitamina B, vitamina A, bueno, todas las vitaminas que contempla el abecedario, todo con el fin de que nuestro cuerpo se fortalezca de la manera adecuada, de la manera que tiene que ser. Curiosamente, con nuestro espíritu ocurre lo mismo. Cuando nosotros no tomamos los alimentos necesarios o cuando no tomamos el alimento apropiado, el espíritu nuestro también se debilita. Pero para eso también hay una solución. Nosotros acudimos a nuestro médico, a nuestro sanador, y él, a través de su palabra, no solamente nos entrega la revelación suya a través de toda la historia, sino nos muestra que en esta palabra está contenida la receta espiritual que necesitamos, ese suplemento vitamínico que necesitamos para que nuestro espíritu se fortalezca. En el Salmos, si vamos a la palabra, en Salmos 73, exactamente en el versículo 26, él nos dice claramente: aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, aunque tu cuerpo y el mío estén en la inmunda, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Aquí nos está confirmando que Él es nuestra vitamina. Él es el que va a suplir y el que va a entregarnos todos los nutrientes necesarios para que se fortalezca nuestro espíritu. Lo bello es cuando vamos a nosotros a ver, cuando nos remitimos nuevamente a la definición de vitamina y encontramos que vita es un vocablo en latín que significa vida. Y pues esto hace que se conviertan estas vitaminas en un compuesto imprescindible, obviamente, para la vida. Y pues todo tiene sentido. Cuando estamos hablando del espíritu, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, todo cobra sentido. Porque nosotros vemos que Dios es un Dios de vida. Y Él nos lo muestra desde el comienzo. Nosotros podemos remitirnos a Génesis, desde el comienzo de la historia aquí plasmada. Podemos ver en Génesis, en el capítulo 2, exactamente en el versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó, modeló al hombre con polvo del suelo e insufló, sopló, introdujo en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. ¡Wow! Un ser lleno de vida. Y ahí es donde empezamos a ver que el Espíritu de Dios tiene un papel protagónico, porque se convierte en la raíz de la vida. Y no es solamente acá, es a lo largo de toda la historia, de toda la historia de la humanidad. No solo la que está plasmada aquí en la palabra, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad, nosotros vemos un Dios generador de vida, un Dios que crea vida todo el tiempo, está generando vida todo el tiempo porque interviene creadoramente. Él está presente en todo momento. Para que me crean, para que vayamos con mayor firmeza entendiendo, cuando nos remitimos a Salmos, al Salmo 121, entendemos que Él no solo genera la vida, que Él no solo da vida, sino que también la cuida, porque dice: Jehová te guarda del mal, es el guardián de tu vida. O sea, no solamente la genera, sino la cuida. Jehová guarda tus entradas y salidas. El Señor guarda tus entradas y salidas. Lo bello de la palabra es que, como fue escrita en un idioma
muy diferente al nuestro, muy diferente al español de que hablamos. Esta parte, la parte de Salmos, la que pertenece al Antiguo Testamento, pues fue escrita en el idioma hebreo. Y cuando nos está hablando que guarda nuestras entradas y salidas, es un merismo, es una expresión que nos está indicando no solamente que nos va a cuidar cuando entramos y salimos de la casa, sino que nos va a cuidar absolutamente en todo. Dice, guarda tus entradas y salidas. Quiere decir que nos va a cuidar por todos los extremos. Esto quiere decir que va a cuidar mi vida, va a cuidar mi cuerpo, va a cuidar mi alma y va a cuidar mi espíritu. Se va a cuidar, va a proteger absolutamente todo mi ser en cualquier circunstancia. Entonces, cuando dice que Jehová guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre, es simplemente y grandiosamente la confirmación que ese Dios generador de vida también es un cuidador de la misma. También es un cuidador de la misma. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos a Dios interviniendo en toda la historia. Y si nos vamos a centrar solamente en lo que dice la palabra, vamos a encontrar infinidad de casos en donde lo hace. Podemos ver un Dios que de la esterilidad saca vida. Podemos ver cómo en el primer libro de Samuel, de hecho en el primer capítulo de ese mismo libro, encontramos a Ana, una mujer estéril que no tenía ninguna esperanza de tener hijos. Y Dios saca de la esterilidad vida. Lo hace ahí. Y bueno, para los que de pronto no conocemos muy bien el Antiguo Testamento, entonces remitámonos al Nuevo, que es una historia que conocemos mejor. ¿Qué ocurre cuando aparece Isabel? Bueno, Elizabeth, como la conocemos algunos. Sí, la mamá de Juan el Bautista. Esta pobre mujer no tenía ni la menor esperanza de tener un hijo, y mucho menos a la edad que ella tenía. ¿Y qué ocurre? ¿No nace Juan el Bautista? ¿No es la promesa del Señor? ¿No es su promesa dar vida, crear vida de la esterilidad? Nace Juan el Bautista, pariente de Jesús. Bueno, está bien. Entonces, como no son suficientes estos ejemplos, veamos qué hace con el vientre de María, la madre de Jesús. ¿No saca Dios de ahí una vida? ¿No abre el vientre de María, Dios, y de ahí sale Jesús? ¿No se hace Dios carne de esa manera? Es un Dios generador de vida todo el tiempo. Y es increíble la historia del nacimiento de Jesús. Obviamente no es lo que atañe en este momento, pero remitámonos nomás a Lucas, al Evangelio de Lucas, cuando él cuenta el origen de la vida de Jesús y cuenta cómo interviene el Espíritu Santo en el vientre de María para que Dios se haga carne. Y empezamos a ver cómo esa intervención nuevamente de Dios a través del Espíritu Santo es solamente para generar la novedad, para generar vida en un vientre que nadie se imaginó que iba a ser generada. Lo que vemos ahí no es solamente, es el comienzo de la inmersión que hace el Espíritu Santo en la vida de María para que llegue al mundo Jesús, y es exactamente la misma inmersión que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. No cabe duda que Dios interviene en lo que para el hombre es imposible. Era imposible que María tuviera un hijo, era imposible que Elizabeth tuviera un hijo, era imposible que Ana tuviera un hijo, era imposible que Sara tuviera un hijo con Abraham, era imposible. Pero Dios es experto en intervenir en lo que para el hombre es imposible. Después de esta maravillosa intervención aparece Jesús en el panorama. Y Jesús, ya todos hemos leído, hemos sentido y hemos experimentado la transformación que Él hace, la transformación de vida de los que lo conocen. Aparece, y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, exactamente en el capítulo 6, perdónenme un segundo, en el capítulo 6, 6:35, tengo aquí un reguero, 6:35, dice Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. No tendrá nunca sed. Definitivamente, la aparición de Jesús en el panorama revierte absolutamente toda estrategia que haya de muerte, cualquier cosa que nosotros podamos pensar que hubo de muerte, de oscuridad. Jesús lo revierte cuando aparece en el panorama.
cuando dice que Él es el pan de vida y que nadie nunca más volverá a tener sed. Jesús revierte una situación de muerte en vida. Y para cerrar todo esto con broche de oro, miremos solamente algo. Jesús, es cierto, Él viene a la tierra, es Dios hecho carne, pero en su humanidad Él muere. Y cuando nosotros empezamos a ver todo el relato de la muerte de Jesús, como que uno empieza a sufrir un poco, porque empieza a decir, ay caramba, ¿qué pasó? Luego no es Dios, porque muere. Yo me imagino que los mismos discípulos, sus mismos seguidores estarían sintiendo lo mismo, una tristeza como, ¿por qué muere? Se supone que Él venía a darnos la salvación, luego no dijo que venía a darnos vida eterna. Pero, ¿qué dijimos ahora? Que Jesús revierte la situación de muerte en vida. Y es Dios, el Espíritu Santo y su Hijo los que están obrando en todo momento. Cuando nosotros vemos que Jesús muere, cuando vemos que Jesús abandona este cuerpo, decimos, aquí acabó todo. Pero ahí es cuando hace su entrada triunfal también el Padre. El Padre ingresa con el Espíritu Santo, a irrumpir con cualquier realidad que pueda estar en nuestra mente, y nosotros entendemos que definitivamente Dios obra en lo que para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible que alguien resucite. Para el hombre es imposible que al tercer día Jesús se levante. Para el hombre es imposible que alguien que ha estado en el pecado se levante. Para el hombre es imposible que alguien que ha estado en el pecado se levante. Y es ahí, en medio de esas circunstancias, cuando Dios empieza a obrar, cuando empieza a generar vida, cuando empieza a transformar nuestras vidas. Eso es lo que hace Dios. El hombre no puede dar vida. El hombre no puede darse vida a sí mismo. Me van a decir, ay, entonces las mamás, ¿qué hacen? Sí, somos co-creadoras, pero no podemos dar vida. Nosotros no somos generadores de vida, no nos podemos generar a nosotros mismos. Nadie se autogenera. Podrán hablar de la clonación, podrán hablar de lo que quieran, pero nadie se autogenera. Solamente el Señor, porque la vida siempre es dada y siempre todos somos generados. Todos los seres vivos somos generados. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema de Jesús, que al final de la vida de Jesús, pues nosotros vemos también que pues simplemente la vida se acabó, la vida terrena se acabó y ya humanamente no hay nada que hacer. Pero llega Dios con su intervención a darle vida a ese Jesús, a darle vida a cada una de las enseñanzas que Jesús dio mientras estaba aquí en la tierra. Si no hubiese sido así, todas las enseñanzas se hubieran quedado en eso, en palabras, en sermones, en una buena filosofía, en una buena doctrina, en algo chévere, en una vida rica de vivir. Pero cuando el Señor interviene, cuando Dios interviene y hace que Jesús resucite, cuando lo levanta de entre los muertos, es cuando cobra vida absolutamente todo esto. Es cuando estas enseñanzas, las palabras, las acciones de Jesús cobran vida, cuando se vuelven vida para los que creen en Él. Dios le da vida a Jesús, le muestra a Él la vida eterna indiscutiblemente, pero no solo a Él, a nosotros nos da también, a través de esa resurrección nos da una esperanza en que esto no es solamente lo que nosotros tenemos, sino que más allá vamos a tener una recompensa, pero no una recompensa por lo que hayamos hecho, sino una recompensa gracias a lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y eso es lo más hermoso de todo esto, ver cómo Dios no interviene en el proceso de la muerte, porque si nosotros vemos el relato de la muerte de Jesús, Dios básicamente no interviene ni para bien ni para mal. Algunos me van a decir, claro, pero es que ese era el designio de Dios. Sí, claro, pero cuando ustedes leen el relato no hay una intervención directa de Dios en la muerte, pero no cabe duda, no cabe la menor duda que en el proceso que lleva a la muerte no interviene, pero Él no lo deja muerto. Y es exactamente lo que Él hace con cada uno de nosotros. No nos deja muertos, no nos deja muertos. Así las cosas, hermanos, pues los animo de verdad a que lean la palabra, a que se enteren, a que se den cuenta que el Evangelio cambia vidas. El Evangelio, estoy hablando no de lo que puede decirles un evangelista, de lo que puede hacer, no.
Estoy hablándoles de lo que está contenido en esta palabra. El Evangelio, la buena nueva, la buena noticia contemplada en este Evangelio, cambia vidas. Si la predicación definitivamente no cambia la vida de nadie, pues es mejor que ni la llamemos Evangelio. Pero la invitación es esa, la invitación es que leamos, que llevemos a Jesús escrito, no solo acá, sino escrito también en nuestras vidas, que nos aproximemos con respeto a leer la versión que ustedes tengan en su casa, que nos aproximemos a leer, a escrutar la palabra, a escudriñarla, a entrar en intimidad con el Señor, que es indiscutiblemente necesario, a entrar con Él, a permitir que el Señor dirija nuestras vidas, que nos dé vida, que construya nuestra vida. Pero no solamente que construya nuestras vidas, sino que a través de nosotros también construya la vida de los que nos rodean, que construya la vida de las personas a las que les servimos. Esa es la manera de hacer la iglesia, esa es la manera de hacer una congregación. Ahorita en estos momentos de pandemia, en estos momentos de distanciamiento social, pues lo único que podemos hacer es entrar en intimidad con Él, orar y permitir que Él cambie nuestra vida como el generador de vida que es. Así que ánimo, amigos, vamos todos los días por nuestra vitamina, acudamos a nuestra vitamina diaria y nos vemos dentro de poco en nuestra próxima vitamina aquí en la iglesia Nuevos Cielos Abiertos.